6, hora 7, ¿no? Entre hora 6 y hora 7, dependiendo también de la tranquilidad con lo que lo tomen. No sé, porque esto no es como los ciclistas que va así, coger la rueda y el que sale detrás, o el que hay que estar bien colocado en un hipotético sprint final, que yo creo que no va a ser tan hipotético, que lo va a haber. Que va a ser, y se cumple ya la hora de carrera, la hora de competición, la hora de descenso internacional del Sella. Ahí vemos ese grupo acercándose a esta línea de meta de Ribadesella, este puente en el que ahora ya no coge nadie más. Así que nosotros lo vamos a ver mejor desde las cámaras, mejor desde la señal de TPA. Vemos también ahí el tren fluvial y acercándose poquito a poco, como decimos, ese primer grupo de cabeza. Ya imagino que ahora lo importante también es posicionarse y buscar un buen punto de partida para ese sprint en el que va a terminar de decidirse esta edición número 78 del Sella, en la que todavía está todo abierto, está todo por decidir. Sí, hablando de la K2, de Milín y de Ramallo, que no sabíamos nada de ellos, y mira dónde están, ¿no? Los estábamos viendo a la izquierda de las imágenes, intentando dar un tirón fuerte para pasar, pero de momento ahí Walter está pasando, está marcando ahí, y ahora sí que todos los tirones que vaya a haber van a ser para intentar colocarse, para no pasar. Bueno, vemos la K2 de Ribadesella metida ahí en la V, que se llama, que es la ola que te dejan las dos K2 que van por los lados. Cuando te metes ahí es meterse por la V, ¿no? Y ahora vemos Walter y Fiuza esperando de los demás. Quizás los peor colocados son Milín y Leonel Ramallo, que van por fuera. Entonces, claro, ya tienes que remontar dos posiciones. Bueno, pues vamos a pedir a nuestros compañeros de sonido. Nos estamos volviendo aquí un poquito locos con algunas pruebas que están haciendo, por favor. Últimos metros del Sella, ya ven ese grupo de cabeza, esas embarcaciones que de momento tienen a Walter Buzán y a Álvaro Fiuza en esa primera posición. Decía Monchu, lo importante de situarse bien, lo importante de coger una zona del río pues que no te genere dificultades. Están también Emilio Merchan, Iván Alonso y los sudafricanos, y yo también veo, Monchu, miradas de unos a otros. Por favor, en sonido, lo vuelvo a repetir, discúlpenme, tenemos muchos problemas de sonido, por favor, que es que no nos enteramos de nada. Monchu, lo que decías, esas embarcaciones de cabeza, mirando también unos para otros a ver lo que hacen de al lado, ¿no? Sí, claro, es que estaban ahí, veíamos como eso, ahora ya es la colocación para el sprint, entre la colocación para el sprint final y después no desgastar tampoco más de la cuenta para que llegar con fuerzas a ese sprint. Entonces, claro, no sabes, yo creo que los que más se deberían de mover, que es lo que vimos antes, eran Milín y Ramallo, que entraban por la izquierda de Walter y Fiuza, y que se veía contra Merchan e Iván Alonso, tuvieron ahí algunos problemas con ellos. Bueno, si tenemos que tener en cuenta eso de que el primero que ve el puente gana, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? No lo sabemos todavía. Bueno, más o menos ya están ahí, ¿no? Ya están ahí. Sí, bueno, a ver, la palada de todos, la de Walter, la de Fiuza, la de Merchan. A Walter ahora mirando hacia atrás también, es una palada muy tranquila, ¿no? Pero yo no sé dónde van a empezar al sprint, pero va a estar muy emocionante y me gusta muchísimo un Sella así tan competitivo. Bueno, pues ahora falta eso, saber dónde va a comenzar ese sprint, donde alguno de esos hombres de cabeza va a decidir cambiar el ritmo y va a decidir luchar van a hacerlo todos, lógicamente, pero donde alguno de ellos va a intentar ya pues empezar a abrir cierto hueco, empezar a ir ganando esas posiciones. Pero lo importante es que este año el Sella va a estar muy reñido hasta los últimos metros. Vamos a vivir un emocionante final en el que de momento ahí lo están viendo Walter Buzán y Fiuza, esa pareja ganadora en las últimas 4 ediciones. Se han situado en esa primera posición los sudafricanos, decía Monchu antes,
que hay que tenerlos muy en cuenta. Incluso le llegaban mensajes de que cuidadito con ellos. Sí, lo que pasa es que los sudafricanos vienen ahora por la parte quizás mala, ¿no? Porque vienen por dentro de la isla. Entonces, claro, a la hora de hacer el sprint complicado que les pase, ¿no? Mira, ahora ya empieza Merchan a intentar subir, a ver cómo va la cosa. Walter están intentándolo, pero yo no sé si... Bueno, viendo, ya el ritmo de Palada bastante más fuerte, con Walter Bouzan y Fiuza en esa primera posición, Emilio Merchan e Iván Alonso también luchando por que no se les escapen demasiado. De momento desisten un poco, bien Walter y Fiuza. Además ahora ya es cuando más te creces, porque claro, ya ves a la gente, claro, ¿no? y sobre todo eso, cuando ves que se abren y no te pasan, están ahí, lo van a volver a intentar otra vez Merchan e Iván Alonso, pero yo creo que Walter y Fiuza lo han hecho muy bien. Ahora ya, bueno, pues tampoco eso, no hay sequera. Vemos a los sudafricanos ahí también por la otra parte. Bueno, y a ver, se cambian, Merchan y Iván Alonso cambiándose. Sí, se intentan cambiar de ola a ver si encuentran, pero yo creo que ahí ya el sprint de Walter es mira. Bueno, pues ahí lo están viendo, Sí, Walter Bouzan y Fiuza ahora ganando incluso algunos metros, abriendo ahí la distancia respecto a la embarcación de Emilio Merchan e Iván Alonso, los sudafricanos que se quedan atrás en esa tercera posición. Y si nada cambia, si no hay problemas, vamos a ver cómo los actuales campeones durante las últimas 4 ediciones ganan el descenso internacional del Sella. Son Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza ganando el Sella por 5.º año consecutivo. Lo han vuelto a lograr. Que lo ven, la manita por detrás de ellos. Entran Emilio Merchan e Iván Alonso en tercera posición, la pareja de sudafricanos formada por Andrew Birkett y Greg Lowe. Pero lo importante, la 5ª victoria, la manita, ya tienen la manita de Walter y de Fiuza, reyes del Sella durante las últimas 5 ediciones. Y ahora tomando también un poquito de aire porque el sprint ha sido duro, Sí, ha sido duro, y ya vemos que Merchan lo intentó de principio. Yo creo que tenía excesiva confianza, ¿no? en que los podía pasar. Se abrió como diciendo, bueno, yo voy a ir por agua limpia. Walter no se abrió en contra de Merchan, lo dejó que hacer un Está sprint limpio. Manuel Busto ahora en el K1 junto con Kiko Vega ahí luchando por la victoria en ese K1, en esos últimos metros también de Río. Ya ven, la diferencia es prácticamente ninguna respecto al tiempo que marcaban los mejores K2 en este 78 descenso internacional del Sella, y luchando, ahí lo vemos, Manuel Busto por esa victoria también en Ribá de Sella. Recordamos, él mismo lo decía, es el último año en el que quiere competir. Ya veremos si luego cambia o no de opinión, pero en principio era el último año en el que Busto quería competir en este descenso internacional del Sella, y lógicamente va a buscar la victoria, va a buscar coronarse una vez más en lo alto del podio de Ribá de Sella. Aquí estamos escuchando también muchos aplausos, sobre todo para la pareja de vencedores en el K2, lo recordamos, la de Walter Bouzan y Álvaro Fernández Fiuza, que por 5.º año consecutivo se van a coronar en este podio de Ribá de Sella, podio en el que todos quieren estar, en el que, Moncho, tú sabes lo que es estar. Sí, yo todavía me emociono, ¿no? Cuando veo a la gente subir al podio. Y a mí me gustaría que los más posibles se subieran al podio, ¿no? Igual no tantas victorias de Julio, no tantas victorias de Walter, sino que todos se pudieran subir y vivir esa experiencia, porque es muy emocionante. Quizás yo lo veo desde otro punto de vista, ¿no? Porque claro, al ser de aquí, de esta zona, yo soy de Ribá de Sella, viví en Arriendas también, relacionado siempre con el Sella, pues lo vives de manera especial, ¿no? Pero yo a mí siempre me gustaba eso, que todos lo pudieran vivir, eso de subirse a lo más alto del podio alguna vez. Bueno, pues palabras entre esas dos parejas que se conocen muy bien. Y el sprint en el K1, recordamos, con Manuel Busto y Kiko Vega en esa lucha por coronarse, en este caso en esa modalidad de K1.
cubriendo ya también esos últimos metros que le separan de esta meta de Ribadesella, donde ya están recibiendo aplausos y todo el cariño del público, de sus amigos, la pareja vencedora, la de Walter Buzán y Álvaro Ciuza. Luego intentaremos escuchar también sus palabras, intentaremos escuchar bueno, pues cuáles son sus sensaciones después de haber logrado esa manita, esos 5 sellas. Y ahí vemos cómo continúa esa lucha en el sí, K1. En el K1 pues Kiko va por un lado, Manuel pues igual quiere más cogerse a la ola del K2 de Agustín Ordóñez y de Miguel Fernández Castañón, que son los que van en la piragua verde de los Gorilas de Candás. Y bueno, es también lo mismo, ¿no? Kiko, ves que está subiendo la marea, entonces Kiko se mete, yo creo que quizás por el mejor sitio. Lo que pasa es que, claro, Manolo está fuerte, pero yo creo que el sitio es el de Kiko porque al estar la marea subiendo, pues sube más fuerte por donde venía Manolo que por donde venía Kiko, pero Manuel supo guardar las fuerzas bien y vemos que va a ganar con absoluta soltura, claridad sí, el sí, sprint. sí. No la carrera, porque estaba apretada, pero el sprint sí, y se ve con claridad. Sí, ahí luego estamos viendo cómo Manuel Busto va a ganar en este último descenso competitivo para él. Nueva victoria para Manuel Busto. Segundo en el K1, Kiko Vega. Falta por completar una tercera posición en este K1 del 78 descenso internacional del Sella, en el que recordamos en la modalidad K2, los vencedores absolutos han sido de nuevo Walter Buzán y Álvaro Fernández Ciuza, segundos Emilio Merchan y Iván Alonso, terceros la pareja de sudafricanos Andrew Birketti, Greg Lowe. Y a los que no hemos visto, lo comentábamos antes, Monchu, es a Ramallo y a Yamedo, Milín, no los hemos visto. No los habíamos visto. Veíamos al principio que tenían algún problema en la salida. Hasta última hora, porque quizás iban en un segundo grupo que no los pudimos distinguir bien, porque yo creo que no iban en ese grupo de 7 embarcaciones que llegó ahí, pero claro, al ir tan lentos, pues eso ayudó a que esta pareja pudiera recuperar y pudiera llegar a ese magnífico sprint que pudimos disfrutar. Bueno, pues van a continuar llegando palistas, llegando muchos de los deportistas que han tomado la salida, van a continuar llegando poquito a poco, ya de forma más escalonada, a este puente de Ribadesella, ese punto final de este descenso. 78 descenso internacional del Sella, en el que en unos minutos va a ir comenzando también, bueno, pues la gala del podio, la gala de los vencedores, en la que todos lógicamente quieren estar, pero en la que no todos pueden estar. Manuel Busto sí sabe lo que es estar en lo más alto, el K1, el K2, también Kiko Vega sabe lo que es subir